Amigas y amigos, hoy es un día muy importante para millones de mexicanos. Celebramos el 214 aniversario del inicio de nuestra independencia. A mis espaldas se encuentran los mosaicos luminosos que Zócalo de la Ciudad de México en la Plaza de la Constitución, representando a las tres transformaciones que ha habido en nuestro país. Primeramente, la primera transformación fue la independencia. Están los rostros de Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario. Del otro lado está la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana. Esta tercera transformación estuvo conformada por personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Felipe Carrillo Puerto y también de Francisco I. Madero, que fue el iniciador de la Revolución Mexicana. Y por último tenemos a la segunda transformación de nuestro país, que fueron las leyes de reforma conformadas por Benito Juárez. Tenemos el rostro de Benito Juárez García, el benemérito de las Américas y expresidente de México. Y del otro lado vemos a Lázaro Cárdenas del Río, quien fue el que hizo el decreto para la expropiación petrolera. En marzo de 1938, él firmó el decreto para la expropiación petrolera como presidente de la República. Entonces, por eso vemos a la estructura petrolera que tiene a un lado, porque él pues fue quien hizo la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, como les digo, hoy se conmemora un aniversario más de El Grito, 214 años de aquel grito que dio el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, que por supuesto recordamos con mucho amor, con mucho cariño, porque él fue el padre de nuestra patria, quien inició esta lucha pues enorme de muchos años. 11 años duró la independencia nacional. Muchos murieron, muchos héroes murieron, mucha gente, héroes anónimos también murieron. Y por supuesto hoy, que es 15 de septiembre, que conmemoramos a través de una fiesta de mariachis, de comida, de música, pues recordamos a todos ellos quienes en aquel año pues no era pues tanta faena, ¿no? Aquellos años pues eran muy complicados. La vida para la gente que vivía en la Nueva España por diferentes situaciones económicas, políticas, culturales. No era la libertad como hoy la vivimos. Finalmente, pues en el virreinato de la Nueva España existían reglas muy estrictas que si tú las llegabas a romper, bueno, pues desafortunadamente la Inquisición en ese momento, que era lo que hoy es una fiscalía, pues era quien daba el castigo. Podría ser desde la confiscación de los bienes patrimoniales que tú tenías hasta pues la muerte, podría ser fusilamiento o ahorcamiento. Entonces, ahorita, este 15 de septiembre de 2024, bueno, vivimos en plena libertad de poder hacer pues lo que queramos, de fiesta, mariachis, música, comida. Pero bueno, pues recordemos que no todo era así en aquellos años de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo decidió emprender la lucha libertaria, la lucha por la autonomía de las tierras mexicanas. Pero precisamente vamos a hablar de él, de don Miguel Hidalgo. ¿Quién era don Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, primeramente él fue un gran teólogo. Él estudió en el Colegio de San Nicolás. Sus compañeros de estudio pues le apodaban el zorro por su carácter taimado. Y bueno, pues posteriormente se convirtió en tesorero, en vicerrector y finalmente pues fue rector del Colegio de San Nicolás. Él se dedicó
a llevar una vida religiosa, a tener pues la investidura de cura de pueblo. Estuvo por lo menos en 3 curatos, uno de Colima, otro me parece que fue de Guadalajara y hasta el último que fue en Dolores, Guanajuato. Ahí fue su último curato. Era un hombre muy perpicaz, muy perpicaz. Como les digo, tenía un carácter fuerte, un carácter taimado. Pero también del otro lado de Hidalgo había muchos hidalgos en Hidalgo, ¿no? Era un hombre sí fuerte, pero también era un hombre noble, un hombre que veía por los indios, que veía por la gente más pobre, la gente más humilde. Y miren que en esos años existía gente de verdad muy pobre, yo creo que más pobre de la gente que hoy vive actualmente. Se vivía con muchas carencias. Recordemos que nuestra sociedad es multicultural. ¿Por qué? Nosotros fuimos conquistados por España. Hernán Cortés desembarca en las costas de Veracruz en 1519. Llega a Veracruz y sale con todo su ejército a Tenochtitlan, donde hoy está el Zócalo, donde hoy está la catedral, donde hoy está Palacio Nacional. No existían esos edificios. Esa parte del Zócalo, pues era Tenochtitlan, y estaba llena de templos dedicados a diferentes dioses. Y llega Cortés de Veracruz y se sorprende de la majestuosidad de los templos. Eran templos muy bellos, con una gran arquitectura, una planeación urbana impresionante. Porque recordemos que los aztecas se sentaron en lo que fue el lago de Texcoco. Ahí construyeron esa ciudad de Tenochtitlan por mandato de Huitzilopochtli. Él les dijo que en el lugar donde encontraran la señal, donde un águila está devorando una serpiente, ese era el lugar donde finalmente pues iban a construir la ciudad azteca, Tenochtitlan. Y pues así fue. En el año de 1325 fue construida y desde ese momento se creó una gran ciudad. Como les digo, era majestuosa, las calles, su arquitectura, su forma de vida también, porque recordemos que los aztecas, finalmente ellos, su economía se basaba en la agricultura. Ellos plantaban lo que era el maíz, lo que era el chile, diferentes verduras, diferentes frutas. Entonces, era impresionante, ¿no? Porque nunca Cortés pensó que aquellos indios que veía, pues iban a desarrollarse de esa forma, ¿no? Económica y políticamente. El Imperio Azteca, como les digo, valga la redundancia, era un imperio conformado por un tlatoani. Cuando llega Cortés, quien está de tlatoani, pues era Moctezuma. Llega Cortés
en noviembre de 1520 y se reúne con Moctezuma. En ese momento pasa algo crucial para la historia de estos territorios. Se unen las dos culturas. Por un lado, Moctezuma representaba a los aztecas. Por el otro, Hernán Cortés representaba a los europeos, a España. Y así pasó. Pero nadie iba a saber que para el 13 de agosto de 1521, después de una larga y dolorosa situación que vivieron los aztecas, la ciudad fue sitiada. ¿Qué significa que una ciudad esté sitiada? Bueno, no hay agua, no hay comida, que eso era lo básico, porque finalmente pues mucha comida se trasladaba de un lugar a otro. Y eso es lo que permitió a Cortés debilitar a los aztecas para que el 13 de agosto de 1521 cayera la ciudad de Tenochtitlan, cayera en sus manos, cayera en las manos del rey y cayera, por supuesto, en las manos de España. Entonces, se desarrolla esta situación, la caída de Tenochtitlán, y en ese momento empieza a surgir una nueva sociedad. Una nueva sociedad en donde ya no es solamente los aztecas, ya son los europeos, ya es la gente de España. Y empieza esta mezcla de culturas. Empiezan a nacer niños de esta mezcla de culturas, bebés. Y obviamente, pues, como les digo, se crean estas llamadas castas. Eran mulatos, indios, criollos, mestizos. Y toda esa gente no vivía en una situación de igualdad. Unos, por un lado, que eran los peninsulares, los españoles peninsulares, que eran los que habían nacido en la península, pues eran de una situación económica más rebollante. Y ellos gozaban, por supuesto, de privilegios. De hecho, el mismo virrey de la Nueva España, todos los virreyes de la Nueva España, eran peninsulares. Entonces, ellos gozaban de una situación rebollante, de privilegios. Ciertos indios también gozaban de ciertos privilegios, pero lo que eran los negros africanos, los mulatos, la gente más pobre, pues no. Todos, absolutamente todos, tenían que pagar una contribución al rey, un tributo. Este tributo, pues finalmente se empieza a dar molestias, porque Carlos III, el rey Carlos III, hace lo que son las leyes borbónicas, las reformas borbónicas. Y Nueva España era muy abundante económicamente,
Perú, por un lado, daba oro, plata, y Nueva España pues era dadora de moneda y de ciertas joyas. Entonces, para la Nueva España pues era fundamental hacer esta recaudación de este tributo al rey, a España, a la corona. Entonces, para finales de 1700, el rey Carlos III hace estas reformas borbónicas que afecta a lo que es el tributo. Después de que pasaron muchos años tranquilamente, los indios pagaban, pues por decir, unos 5 pesos al año. Eso pagaban los indios. Pero a raíz de estas reformas borbónicas, pues esos 5 pesos aumentaron 500% más. Obviamente, pues la gente estaba en descontento, no tenían cómo pagarlo porque finalmente pues era una gente muy pobre. Y como les digo, ahí era de que pagas o pagas, no hay de otra. Como actualmente está la situación, ¿no? Con el SAT. Bueno, ahí en ese momento, en esos años, pues era la contribución, el tributo a la corona. Pero ahí la situación es que no metían a la cárcel a los indios, porque pues se sabe que si no pagas, pues a la cárcel, ¿no? No, se optó por una opción diferente, porque decían, si metemos a los indios a la cárcel, pues menos van a pagar el tributo, ¿no? Menos van a trabajar. Entonces lo que se optó era darles de latigazos, un castigo corporal. Y esa fue la situación que se presentó a raíz de que aumentó 500% el tributo a la corona, que no podían pagarlo los indios. Esa fue la situación. ¿Por qué aumentó? ¿Cuál fue la situación por la que aumentó este tributo a la corona? Bueno, España estaba en guerra. Francia, Inglaterra se estaban peleando en armas por la hegemonía de Europa. Entonces, fue muy complicado, aparte de que Napoleón pues estaba ya invadiendo España. Entonces, los costos de esta guerra aumentaron y desafortunadamente pues tenían que sacar hasta por debajo de las piedras, ¿no? Para que el rey pudiera costear esta guerra, ¿no? Entonces, no se puede hacer el cobro, empiezan a dar préstamos, el gobierno empieza a dar préstamos y empieza a darlos, pero al momento de cobrar, pues no, la gente no tenía cómo pagar ese préstamo. Desafortunadamente, pues a mucha gente le cobran por la mala, como los de Coppel. Embargan a mucha gente, embargan a mucha gente que tiene haciendas, que tiene grandes patrimonios, y entre ellos la familia de Hidalgo. Hidalgo, su familia, su papá tenía una hacienda, la hacienda de Corralejo. Durante muchos años Hidalgo estuvo trabajando, laborando ahí.
Se dice que él empezó a trabajar ahí, en esa hacienda, con su padre, con su tío, con su padrino. Él trabajó ahí y él ahí conoció lo que era el cultivo de los gusanos de seda. Entonces, él en esa hacienda de Corralejo, pues le tenía mucho cariño, ¿no? Su hermano, uno de sus hermanos, se queda en la administración de la hacienda de Corralejo. Y pues obviamente esa situación a su hermano lo pone muy mal, porque pues es un patrimonio de ellos, ¿no? Finalmente es una herencia de su padre. Desafortunadamente, al no tener cómo pagarle a la corona, le quitan, le embargan su hacienda, embargan muebles, pero pues obviamente pues los rematan, ¿no? Para sacar dinero, ¿no? Finalmente lo que querían era dinero. Rematan pues muebles, todo tipo de cosas de lo que embargaban en las haciendas. Y desafortunadamente esa situación pone muy mal al hermano de Hidalgo y muere. Hidalgo ve la muerte de su hermano. Eso es tal vez lo que Hidalgo lo traumó en cierta forma, porque era su hermano muy querido, por lo que se ha llegado a leer. Hidalgo a él lo quería mucho, me parece que era su hermano menor. Entonces, pues esa situación cambió, rompió a Hidalgo. Y bueno, pues diferentes situaciones. Por ejemplo, una de las cosas que también marcó a Miguel Hidalgo fue cuando a finales de 1760 él ve la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas tenían pues diferentes lugares llamados la Compañía de Jesús. En esos lugares pues trataban de cierta forma a los indios. Por decirlos, trataban de buena forma. Les enseñaban no solo pues labores, también les enseñaban palabras. Bueno, en fin, la Compañía de Jesús era muy importante para la vida de los indios en la Nueva España. Y Carlos III, el rey de España, lanza un decreto para que los franciscanos se vayan de la Nueva España. Se dice que el rey nunca dijo las razones por las que hizo esta acción, que por supuesto detonó mucho el enojo de la gente de la Nueva España, porque eran muy queridos los jesuitas. La Compañía de Jesús era muy querida en la Nueva España, pero el rey nunca dio las razones. Mucha gente quería que el rey explicara por qué, cuál fue la razón para que hiciera esa acción de pues expulsar a los jesuitas, pero él nunca las dio. Obviamente pues se sabían de sobra, ¿no? Por diferentes ideas que empezaron a externar los jesuitas, ¿no? Entonces, la acción tan complicada de la expulsión de los jesuitas no solo detonó el enojo de los novohispanos,
De hecho, se dice que ahí fue el primer grito de muera el rey. Y el segundo grito de muera el rey fue cuando se hizo esta acción de embargar diferentes lugares para sacar dinero para poder llevarlo a España y que se mantuviera económicamente la guerra contra Inglaterra y Francia. Dos gritos en diferentes momentos de muera el rey. Entonces, esas situaciones también detonaron el enojo de Hidalgo, porque Hidalgo pues era muy afecto a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. Esta acción empezó a mover muchas cosas, muchos ideales de mucha gente de la Nueva España. Termina ese siglo y comienza el siglo XIX. El siglo XIX, los inicios de ese siglo, empiezan a brotar muchas ideas. En 1808, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes eran integrantes de la Junta de la Ciudad de México. El virrey Iturrigaray manda a llamar a oidores, a los regentes de la Ciudad de México, porque la situación en España ya era insostenible. Napoleón ya había invadido España. Para esto Carlos IV, el rey Carlos IV, pues lo obligan a abdicar y le da la corona a Fernando VII. Porque ya Carlos IV fue obligado a abdicar, pasa la corona a su hijo Fernando VII y Fernando VII pues entra en cautiverio, lo encierra. Napoleón Bonaparte toma España y deja en el poder a su hermano. Esa situación pues detonó también muchos sentimientos en la Nueva España, porque finalmente si España caía en manos de Napoleón, pues obviamente quien iba a caer también era la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. Entonces la situación se empezó a complicar bastante, a tal punto de hacer estas reuniones donde se juntaba el mismo virrey Iturrigaray con otros oidores e integrantes de la Ciudad de México para saber cuál era la situación en España y ponerle una solución aquí en la Nueva España para que no fuese tan bien tomada la Nueva España. Entonces, estos tres personajes, Azcárate, Primo de Verdad, y Talamantes, que era un fraile, le presentan a Iturrigaray un proyecto. Ese proyecto era, pues, con tonos de autonomía. ¿Qué significa
o qué significaba en ese momento la autonomía de la Nueva España. Que el virrey tomara el poder absoluto de la Nueva España, que los españoles siguieran gobernando España, pero que se dejara a un lado España, del otro lado del mar, apartarlo, ¿no? Entonces, obviamente los oidores pues no aceptaron estas ideas de Azcárate, de Primo de Verdad y de Talamantes, a tal grado que pues los encierran injustamente, ¿no? Porque finalmente, como les digo, era que ellos tuvieran autonomía, que fuesen apartados de España, ya que España pues ya había sido tomado por Napoleón. Y bueno, también por un lado que los criollos tomaran un poco de los puestos importantes en el gobierno, porque los puestos más importantes en el gobierno de la Nueva España eran para los peninsulares, no para los criollos. A pesar que, como les digo, los criollos tenían dos papás de España, pero habían nacido aquí en la Nueva España. No tenían la posibilidad de que los criollos pudieran tener puestos importantes en el gobierno. Y eso pues obviamente hizo mucha mella en la gente, en estos tres personajes, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes, porque finalmente, aparte de la autonomía, pues que los criollos tomaran un poco de puestos importantes dentro del gobierno de la Nueva España. Como les digo, pues los encierran a Primo de Verdad, a Talamantes y a Azcárate. 2-3 días después a Primo de Verdad lo encuentran ahorcado en su celda. Y fue así como se apaga una luz, una pequeña luz de libertad en la Nueva España. Una conspiración más de la Nueva España se había apagado con Primo de Verdad, Azcárate y Talamantes. Estos tres personajes. Y también el que fue afectado también fue el virrey Iturrigaray, porque fue depuesto, lo quitan del mando de la Nueva España y de hecho hasta lo llegan a encarcelar porque se da un golpe de estado. Fíjense qué fecha, ¿no? O sea, qué coincidencia de fecha. Se dice que este golpe de estado contra Iturrigaray se da un 15 de septiembre. Qué coincidencias, ¿no? Bueno. Pasa el tiempo, hay diferentes conspiraciones que se dan a lo largo y ancho del virreinato de la Nueva España. Y uno de ellos es con Hidalgo. Hidalgo se reunía en la casa de los corregidores, doña Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez en Querétaro. Se reunía con ellos junto con Ignacio Allende, Juan Aldama, Emeterio González. También se reunía Basolo, Joaquín Arias. Joaquín Arias fue uno de los que delató a la conspiración de Hidalgo. Él da sus razones a las autoridades españolas, lo apresan para fingir que él no fue el delator, el que delató a toda la conspiración que ya se había construido durante meses. Y se van a la casa de los hermanos González y ahí descubren un armamento enorme, ¿no? Ya se estaban preparando para el inicio de la independencia.
La independencia no se iba a hacer el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, ¿no? La independencia iba a iniciar el 1 de octubre porque iba a haber una fiesta patronal en Guanajuato y mucha gente pues iba a esta fiesta patronal. No se iba a dar el 16 de septiembre el grito. Es más, yo creo que ni siquiera un grito se iba a dar porque no estaba planeado tal cual un grito. Desafortunadamente, Hidalgo se entera que la conspiración de Querétaro ya había sido descubierta e inmediatamente pone al mando a Ignacio Allende y a Juan Aldama, que están con él, para que la conspiración pueda ya tener ese resultado que era la guerra, mover a la gente. A Hidalgo la gente lo quería muchísimo, muchísimo. Hidalgo era un cura muy noble, como les digo, había muchos hidalgos en Hidalgo. Y era un personaje, aparte de con un carácter taimado, era un personaje muy noble, porque a los indios los trataba muy bien, a los negros africanos, a los mulatos, a toda esta serie de castas más pobres que había en la Nueva España. Los quería muchísimo. De hecho, se dice que él era un hombre muy gastalón. A él le gustaba mucho gastar el dinero. Y allá en Colima, cuando él era cura en Colima, bueno, en la Intendencia de Guadalajara, empezaba a traerles a la gente bandas para que se entretuvieran. Él decía que la gente pues se tenía que distraer en otras cosas aparte de sus actividades diarias que hacía en la Nueva España. Entonces él pagaba grandes bandas. Se dice que los integrantes de estas bandas les pagaba muy bien. Entonces pues obviamente Hidalgo era una persona muy, muy gastalona. Y entonces pues empezó toda esta situación de querer al cura Miguel Hidalgo y vemos la situación de cómo empezó a, a poner a muchas personas al mando de grandes ejércitos. Casi eran unas 3,000, 4,000 personas que Hidalgo empezó a atraer. Porque en cada pueblo que Hidalgo pasaba, la gente se le acercaba y él los abrazaba, los quería y les daba mucha confianza en ellos mismos, porque él era, como les digo, un hombre muy amoroso a los indios. Se da el grito de independencia. El grito de independencia se realiza en la madrugada del 16 de septiembre. Eran más o menos como las 5 de la mañana cuando Hidalgo le dice al campanero Pedro Galván que tocara la campana de la iglesia de Dolores. Que por cierto, esa campana se encuentra en Palacio Nacional, fue traída por Porfirio Díaz en 1910 a raíz de las festividades del centenario de la independencia. Esa misma campana que está en Palacio Nacional, que está arriba del balcón principal de Palacio Nacional, esa misma fue la campana que Pedro Galván tocó aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 para atraer a mucha gente, para que la gente viniera y escuchara las palabras del cura Miguel Hidalgo. Entonces se dice que Pedro Galván la empezó a tocar y mucha gente pues se extrañó, ¿no? Porque pues era muy de madrugada. Fíjense que Hidalgo tuvo mucha suerte porque primero era domingo, era día de mercado y había las festividades del Santo Patrono.
Entonces Hidalgo tuvo mucha suerte en que la gente atendiera al llamado que dio en la campana del Curato de Dolores. Entonces se empieza a tocar la campana, la gente se empieza a reunir y les empieza, en la puerta principal de la iglesia, les empieza a dar una arenga. Desafortunadamente esa arenga pues no se tienen muchos registros. No hay muchos registros de la arenga que dio Miguel Hidalgo aquella madrugada del 16 de septiembre. Por decir, el único testimonio que se tiene fielmente era el de Aldama. Aldama estuvo con él, junto con Ignacio Allende, y escuchó las palabras de Miguel Hidalgo, de qué es lo que les dijo a los indios. Él dice: viva Fernando VII. Algunos llegan a decir que dijo viva la Virgen de Guadalupe. Lo que sí coincide en todos los autores, los testimonios de aquella arenga, de aquel grito, fue que dijo abajo los tributos. Y una de las palabras que también dijo ahí en la arenga que le dio a los indios y que tuvo como testimonio a Aldama fue: a los de a caballo les daré un peso y a los de pie un tostón. Bueno, pues la gente se animó. En ese momento yo creo que Hidalgo, Allende, Aldama no pensaban en la independencia. Era muy difícil pensar en la independencia, ¿no? También era muy difícil que ellos vieran el triunfo de su lucha. Porque él decía, Hidalgo decía, que rara vez se paladeaba el triunfo. Y sí era cierto. Los iniciadores rara vez paladeaban el triunfo. Y emprendieron una gran caminata. Eran muchísimas personas que los seguían a Hidalgo, a Allende, a Aldama. Recorrieron muchos pueblos. En uno de ellos, llamado Atotonilco, él se para en una iglesia en Atotonilco, entra y ve que hay un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y toma ese estandarte de la Virgen de Guadalupe como pendón de lucha. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué no había otra imagen aparte de usar la religión? Bueno, el cura pues era religioso, ¿no? Era del catolicismo, ¿no? Primero. Después, la imagen de la Virgen de Guadalupe era muy, muy importante para los indios. Se sentían identificados. ¿Por qué? Quienes somos católicos de nacimiento sabemos la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Se le aparece la Virgen al indio Juan Diego. Ella le da unas rosas que va a llevar con Fray Juan de Zumárraga, quien era arzobispo de la Ciudad de México. En ese momento, Juan Diego deja caer las rosas y en su ayate se impregna la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y
está de testigo Fray Juan de Zumárraga, y es por ello que el mismo Papa le dio el patronato de la Nueva España a la Virgen de Guadalupe. Era la patrona de la Nueva España, la Virgen de Guadalupe. Entonces, los indios se sentían muy identificados porque Juan Diego, que era un indio, pues le habló a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, Hidalgo, en su afán de que más y más indios, porque eran indios, eran curtidores, eran alfareros, eran herreros, eran ganaderos, se les juntaba. Pasaba Hidalgo con sus gavillas por cada pueblo, por cada lugar, y gente se le juntaba. Él decía que lo que eran los peones, los ganaderos, la gente más humilde que trabajaba con la tierra, eran gente que estaba muy acostumbrada al calor y al frío. No así los soldados de la corona. Entonces, la gente pues sí estaba acostumbrada al calor y al frío porque trabajaba con la tierra. Y los soldados de la corona pues no eran tan acostumbrados a esos tipos de clima tan extremos, ¿no? Entonces, por eso Hidalgo los invitó a que se unieran con él. Aparte que decía que el hambre y la injusticia forjan guerreros. Y sí es cierto. Sí es cierto, porque desafortunadamente la situación en España ya era muy complicada para la gente de bajos recursos, la gente más pobre, la gente más humilde. Ellos eran los más afectados. Entonces, obviamente, pues pasaba Hidalgo y en cada pueblo juntaba y juntaba y juntaba más gente. La primera lucha que tiene Hidalgo fue en el Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México, ahí por la Marquesa. Ahí tienen su primera batalla con las fuerzas realistas y la ganan. Ganan esa lucha del Monte de las Cruces. Pues obviamente pues Hidalgo está muy contento. Pero antes de ganar el Monte de las Cruces sucedieron varios actos que dejaron a Hidalgo muy marcado en su juicio civil que tuvo cuando ya fue capturado. Él pasa por la ciudad de Guanajuato. Conocía al intendente Riaño. El intendente de Guanajuato era muy amigo de Hidalgo. Riaño, Juan Antonio Riaño. El pueblo y él mismo, el intendente Riaño, se entera que las gavillas de Hidalgo vienen a Guanajuato. Y con una violencia muy fuerte, ¿no? Lo que caracterizó mucho a las gavillas de Hidalgo era la violencia, el derramamiento de sangre, que en cada lugar que pasaban sucedía algo trágico. Eso sucedió en la Alhóndiga de Granaditas. Riaño invita a la gente para que se vayan a esconder a la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas era un lugar donde se almacenaban granos. Entonces los invita a Riaño a que se vayan a esconder ahí. Pero la gente, en su afán de que no se llevaron sus cosas, sus joyas, su dinero, pues las lleva con ellos a la Alhóndiga de Granaditas. Y ese fue tal vez su error de la gente. Llevan cosas muy ostentosas, dinero, ropa, joyas. Llega las gavillas de Hidalgo a Guanajuato. El famoso Pípila, ¿se acuerdan del Pípila? Pues en una lluvia de piedras y balas logra quemar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Entra el ejército de Hidalgo con una violencia, con una fuerza. Mataron a muchísima gente. La Alhóndiga de Granaditas en ese momento se convirtió en un charco de sangre. Muchísimas personas, por lo general eran
peninsulares o algunos criollos estaban ahí dentro con sus cosas. La gente de Hidalgo los empieza a cuchillar, los empieza a matar. Les roban sus cosas, les roban joyas, les roban todas sus pertenencias. Quien fue muerto ahí mismo fue también el intendente Riaño. Murió ahí en el acto de salvar a su gente. Y bueno, pues fue un trauma para Hidalgo porque primeramente pues él no quería ese tipo de violencia, pero finalmente la gente ya estaba cansada, ya estaba harta, tenía un hartazgo en su vida por la situación de pagar los tributos por diferentes situaciones que se habían presentado durante los más de 300 años de dominación española. Eh, Decían muchos autores, la matanza que sucedió propiciada por la gente de Hidalgo, los indios, era una venganza o era que ellos pagaran lo que les habían hecho a la gente, a los aztecas, cuando cayó la ciudad de Tenochtitlan. Entonces fue una venganza ya muy tardía, esa venganza, pero finalmente pues se consumó en la alhóndiga de Granaditas. Y eso es lo que pasó. Les digo, mucha gente murió. La alhóndiga de Granaditas se convirtió de verdad en un lago de sangre. Y eso pues se lo llevó Hidalgo por siempre, ¿no? Hasta su muerte. Entonces se consuma esta matanza de la alhóndiga de Granaditas. De hecho, el testigo visual que se tuvo en ese momento, de lo que les estoy diciendo, era Lucas Alamán. Él era muy allegado a Hidalgo, era muy amigo de Hidalgo, también sus padres de Lucas Alamán, y él fue testigo visual de lo que pasó aquel día que llegaron el ejército de Hidalgo a matar a la gente en la alhóndiga de Granaditas. Esa fue la situación. También hubo un acto muy cruel que Hidalgo posteriormente lo dice en su juicio. Hubo una noche, en la noche del Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1810, llevan a varios prisioneros a un paraje en Guadalajara. En ese paraje los acuchillan, les cortan la cabeza y los avientan al paraje, a lo más al fondo del paraje, a lo vacío del paraje. Ahí pues se consuma también una matanza el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1810, ahí del paraje de la Intendencia de Guadalajara. En fin, muchas cosas sucedieron, mucho derramamiento de sangre sucedió a lo largo y ancho de toda la campaña que hizo Hidalgo. Triunfo, como fue el del Monte de las Cruces, pero también derrota, como fue en Puente de Calderón, ya cuando empiezan a confrontarse con Félix María Calleja, que en ese momento estaba al mando de las fuerzas realistas. Él se instala en Guadalajara, empieza a formar un diario que se llama El Despertador Americano. En ese diario, El Despertador Americano, él hace un decreto en donde se decreta que se absuelve la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Ahí es donde se da a conocer, en ese diario, El Despertador Americano en Guadalajara, se da a conocer la abolición de la esclavitud, que el mismo Hidalgo dio a conocer a la gente a través de ese periódico. En fin, tienen esta lucha con las fuerzas realistas de Félix María Calleja, son derrotados en Puente de Calderón y a raíz de ese derrocamiento se trasladan al norte
se trasladan al norte de la Nueva España y ahí, en Acatitán de Baján, Coahuila, son apresados. Son capturados en Acatita de Baján, Coahuila, en 1811. Estaba su hermano Mariano, estaba Ignacio Allende, estaba Juan Aldama y estaba Hidalgo. Los apresan y los llevan a juicio. A su hermano Mariano le hacen un juicio, no le encuentran alguna culpabilidad. Pero obviamente por su cercanía a Hidalgo, porque eran hermanos, pues lo fusilan. Posteriormente fusilan a Aldama y a Allende, los fusilan. Y al último, a Hidalgo le hacen 2 juicios, uno civil y el otro eclesiástico. En el civil, como les cuento, pues él reconoce ciertos episodios de estas campañas. No reconoce lo de la Alhóndiga de Granaditas porque él dice que no estuvo ahí. Lo que sí llega a dar a conocer fue lo de el paraje de Guadalajara. Él sí llega a reconocer algunos actos que hizo, sí llega a reconocerlos en el juicio civil. Posteriormente se le hace un juicio eclesiástico donde se le quita la investidura sacerdotal y bueno, pues finalmente ahí es donde más que nada el que le hayan quitado la investidura sacerdotal era para que lo rebajaran emocionalmente. Eso fue más que nada lo que quisieron hacer con Hidalgo, en quitarle la investidura sacerdotal. De hecho, ahí, en el juicio eclesiástico, ahí le dan a conocer denuncias que tuvo desde hace muchísimos años. Una de esas denuncias era de que él no reconocía la existencia del infierno y también que la fornicación no era pecado, de que les metía ideas a la gente sobre eso. Entonces, pues se hicieron denuncias con respecto a estos 2 temas. Uno, les digo, que no reconocía la existencia del infierno y 2, que la fornicación no era pecado. Entonces, para la iglesia en ese momento, pues era un quebranto a las buenas costumbres y ahí es donde le dan a conocer que Hidalgo tenía estas 2 denuncias. Anteriormente no habían prosperado estas 2 denuncias. Estas 2 denuncias ya habían sido dadas a conocer en la Inquisición, pero no se habían dado a un juicio. No. O sea, jamás se hizo un juicio en los años anteriores hasta que Hidalgo es apresado en 1811. Ahí se dan a conocer estas 2 denuncias. Y como les digo, pues finalmente él, la sentencia que tuvo en ese juicio eclesiástico, más que nada era quitarle la investidura sacerdotal por ser indigno de la religión católica. Entonces, ahí es donde Hidalgo ya tiene una situación muy fuerte emocionalmente porque se le da a conocer que su sentencia es la pena de muerte, o sea que va a ser pasado por las armas. Es fusilado en julio de 1811 y durante todo ese proceso conoció a Ortega, que era su carcelero, un muy buen compañero en sus últimos días. De hecho, él escribe unas décimas, unas palabras, donde pues le agradece por haber sido bueno con él en sus últimos días. Y les digo, llega el 30 de julio de 1811 y lo fusilan a Miguel Hidalgo. Se dice que los que lo fusilaron no querían
fusilarlo por ser un sacerdote, pero finalmente pues lo tuvieron que hacer. Hidalgo es muerto con 2 balazos en el corazón. Así es como acaba la vida del caudillo, del sacerdote que se convirtió en caudillo insurgente. Y posteriormente, tanto Allende, Aldama, Abasolo e Hidalgo fueron cortados, sus cabezas fueron cortadas y llevadas a la Alhóndiga de Granaditas, donde curiosamente el año pasado habían matado a muchísima gente ahí. Pide Félix María Calleja al virrey que dé la orden para que sus cabezas sean trasladadas a la Alhóndiga de Granaditas, y son puestas sus cabezas en jaulas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas: Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Son puestos en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, y ahí era como una advertencia para la gente, para que quienes llegasen a estar en la causa insurgente, pues iban a ser muertos y les iba a pasar como ellos, de que les iban a cortar la cabeza. Entonces era una advertencia a la gente de que no se unieran a la insurgencia. Ese fue el objetivo de poner sus cabezas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Posteriormente ya pasan 11 años de lucha, muy intensa la lucha, 10 años de lucha, de 1811 a 1821, y se logra la independencia, por fin se logra la independencia, y se bajan sus cabezas de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Y ahí pues se les da cristiana sepultura. Sus restos pues son trasladados con honores. Años después quedan en la Catedral Metropolitana. Posteriormente, ya para 1910, cuando se construye por órdenes de Porfirio Díaz la columna de la Independencia, el Ángel de la Independencia, ahí se vuelven a trasladar los restos de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, se vuelven a integrar al México, al ya México que ellos tanto lucharon por la independencia, se integran ahora ahí sus cabezas para siempre en la columna de la Independencia Nacional. Así que bueno, pues esta es la historia de aquel cura que se convirtió en un insurgente, en un héroe de nuestra identidad nacional, don Miguel Hidalgo y Costilla.